Hello and welcome, everyone. Thank you for joining us today. My name is Alyssa Tay, and I'm with the Collaborative for Health and Environment, also known as CHE. We are co-hosting this webinar with Concerned Health Professionals of New York, a program of the Science and Environmental Health Network. Please feel free to introduce yourself in the chat if you'd like to. Entonces, con algunos temas de interés general. Por favor, escriben sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en cualquier momento y responderemos tantas como podamos después de la presentación. Si quieren activar los subtítulos, pueden hacerlo con el botón correspondiente en la parte inferior de la pantalla. Este webinar estará siendo grabado y será presentado con interpretación simultánea a inglés y en español. ¿Te gustaría descargar las diapositivas? Por favor, visiten la página web healthandenvironment.org o pongan ese enlace directo en el chat en este momento. En este momento voy a pasarle la palabra a nuestra moderadora, Carmi Orenstein, de Concerned Health Professionals of New York. Muchísimas gracias, Elisa. Yo soy Carmi Orenstein, soy directora de programa de Concerned Health Professionals of New York, o sea, HPNY por sus siglas en inglés, y esta es una iniciativa fundada hace más de una década en respuesta a la posibilidad de que la hidrofracturación pueda llegar al estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Y continuamos después de la prohibición del 2014 de esa práctica. Continuamos trayendo nuestro trabajo de traer principios de salud pública y científicos y hallazgos a los procesos de toma de decisiones acerca de la hidrofracturación en todos lados. Y también trabajamos con organizaciones al frente y comunidades lidiando con esta amenaza. Durante los últimos años hemos sido parte de la Science and Environmental Health Network, que son aliados de este webinar. Hemos publicado 9 ediciones del Fracking Science Compendium, del Compendio de la Ciencia de la Hidrofracturación, desde la cual hablarán nuestros ponentes el día de hoy. Nos emociona mucho reunir a la gente alrededor de este problema que es cada vez más urgente y es mucho más urgente en algunos sitios que en otros. Y esto reúne a la gente de todas las Américas. El propósito de este webinar es traer conocimiento a las personas que podrían no tener conciencia de este fenómeno argentino. He sido muy privilegiada de trabajar con 3 individuos que les voy a presentar a continuación. Primero que nada, tenemos a Nancy Piñero. Ella es traductora técnico-científica de Argentina. Ha estado involucrada en la investigación y en la traducción relacionados con temas sociomedioambientales desde 2016. Es estudiante de doctorado en sociología en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, en los Estados Unidos. Y parte de su trabajo se enfoca en el rol de la traducción y la justicia lingüística en pugnas sociomedioambientales, particularmente en el caso de la hidrofracturación, y ella conecta estas experiencias de la Argentina y los Estados Unidos. Ha publicado en espacios académicos y no académicos y ha traducido varios libros. Es la cofundadora del Women's Translators Collective, Territorio de Ideas, del colectivo de traductoras mujeres del mismo nombre, Territorio de Ideas, y es miembro de New Voices, que es una publicación en los estudios de traducción y encuentros en traducción. Después de ella seguirá Kathleen Nolan, es pediatra y defensora pediátrica y medioambiental, con estudios en epidemiología y diseño de investigación. Se graduó de Filosofía y Teología de la Universidad de St. Louis y recibió su diploma médico, junto con una maestría de estudios en Derecho de Yale. Vive en la región de Catskills, en el estado de Nueva York, en donde funge como directora de investigación senior para la organización Catskill Mountain Keeper. Su trabajo se enfoca en articular los impactos de salud de la hidrofracturación horizontal de alto volumen en el estado, en el país y en la parte legal. Es la presidenta del capítulo de Nueva York de Physicians for Social Responsibility. También es cofundadora de CHPY y coautora del Compendio de la Ciencia de la Hidrofracturación. Y finalmente pasaremos a Fernando Cabrera. Él es el coordinador del Observatorio Petrolero Sur, una organización basada en Argentina que busca hacer de la producción y el consumo de energía más justa, más democrática, más saludable y más sostenible. Fernando es periodista y tiene una maestría en ciencias sociales. Su investigación se enfoca
en los impactos socioambientales de la política de hidrocarburos de Argentina. Ha publicado varios artículos en publicaciones académicas y en periódicos y ha editado el libro que hemos traducido como Industrial Hubs, Environmental Injustices and All Industrialization in Argentina. Le voy a dar la palabra a Nancy. Thank you for the introduction, Carmi. Can you all hear me well? ¿Todo el mundo me escucha bien? Gracias por esa presentación. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por unírsenos desde donde sea que estén. Como ya lo dijo Carmi, yo soy parte de Territorio de Ideas. Este es un colectivo de mujeres traductoras que ha estado trabajando con Absurd durante casi 10 años y queremos agradecerle a Che y a la red de ciencias medioambientales, Health Environmental Sciences Network. Muchísimas gracias también a título personal a las personas de Absurd y a la Confederación Mapuche, porque es con ellos con quienes aprendí y con quienes hago investigación relacionada con la traducción, resistencia y justicia lingüística. Por supuesto, también quiero agradecerle a mis colegas Laura Peralti y a Laura García, quienes han hecho un trabajo de traducción bastante bueno y bastante minucioso con el compendio y continúan trabajando en este proyecto. Quiero proporcionarles entonces antecedentes breves del compendio en español y quiero situarlos dentro del marco más amplio de la justicia del lenguaje y de pugnas socioambientales. La justicia del lenguaje básicamente es el derecho que tiene todo individuo para entender y ser entendido en su idioma de preferencia. Tanto Absurd en Argentina como otras organizaciones latinoamericanas con las que tiene asociación que tienen que ver con los profesionales de la salud de Nueva York en los Estados Unidos, hacen trabajo de traducción. Ese es el trabajo de hacer que la información técnica y científica accesible al público general, en particular a las comunidades afectadas. Por lo tanto, se supera el primer obstáculo. Ahora, nosotros a menudo escuchamos que las comunidades latinas están entre las más afectadas de los Estados Unidos por la crisis climática y por la contaminación. Y dado que el español es el segundo idioma más hablado en este país y muchas personas que hablan inglés lo hacen con una competencia limitada, hay una segunda barrera a una participación más amplia y más significativa. Esa es una barrera del lenguaje en ambas regiones. En el caso de Argentina y Latinoamérica en general, por un lado, nos falta acceso al tipo de investigación científica que este compendio busca ofrecer y por otro lado, por supuesto, en el caso, en los Estados Unidos es un caso de estudio para una aplicación masiva de hidrofracturación. Entonces, tomando estos materiales como el compendio y poder proporcionar una traducción de calidad en español, se convierte en una herramienta muy poderosa. Pero también dentro de los Estados Unidos, este tipo de información se encuentra predominantemente en inglés. Por ejemplo, la Agencia de Protección Medioambiental, EPA, por sus siglas en inglés, proporciona a los individuos con competencia limitada de inglés acceso mínimo a sus programas, actividades y servicios. Y además hay leyes implementadas en los Estados Unidos que se supone que garanticen el acceso lingüístico o del lenguaje. Sabemos que esas también están bajo ataque en este momento. Sin embargo, solamente para darles un ejemplo, durante la famosa crisis del agua en Flint, Michigan, reporteros y defensores encontraron que las comunidades latinas se vieron alertadas de la crisis de agua mucho después que otros residentes y se vieron enfrentados a los efectos prolongados del agua contaminada con plomo. Esta información no llegó a los residentes debido a la falta de los recursos en la lengua española. La Fact Tracker Alliance también está enfatizando que las barreras a una participación significativa se ven exacerbadas para las personas que no hablan inglés, porque no se ofrecen en muchos otros idiomas, incluso en regiones en las que muchos de los residentes no hablan inglés. De hecho, hay algunas áreas en Texas que se llaman áreas de aislamiento lingüístico.
y están muy cercas a los pozos de hidrofracturación. Sabemos que lo que sucede en el campo es muy diferente de lo que se escribe en el papel. Entonces depende de las organizaciones construir espacios de verdadero acceso, porque como la lengua franca del conocimiento científico, de la tecnología y de la academia, el inglés puede llegar a ser una barrera incluso en los Estados Unidos. Por supuesto, todos los idiomas hablados en los territorios efectivos tienen que ser tomados en cuenta. Y los idiomas indígenas en las cosmovisiones del mundo tienen que verse representadas también. Iniciativas como estas se esfuerzan por superar esas barreras, no solamente para que las comunidades puedan ser receptores de la información científica en su propio idioma, sino que también para poder proporcionar su propia retroalimentación y su propio conocimiento de lo que sucede en sus propios territorios a diario. Y de manera importante, espacios multilingües como este, que nos permiten compartir experiencias y aprender de los otros, se hacen inestimables, especialmente aquellos en el norte global, porque pueden aprender lo que estos proyectos extractivistas brutales pueden llegar a provocar en países que históricamente han sufrido la mayor parte del colonialismo, extractivismo y neoliberalismo. Entonces, para ello, les dejo con Kathy y luego Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy, Carmi y Jay. Realmente apoyo esas metas. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar acerca de los impactos de la hidrofracturación en Norte y Suramérica y qué podemos hacer al respecto. Mi enfoque será en las vías de contaminación y los impactos a la salud de los seres humanos, sabiendo que Fernando también va a hablar acerca de otros elementos de este tema. Ahora, para hablar de los impactos de salud, me gustaría hacer una serie de preguntas muy sencillas. ¿Existe un problema? Podemos hacer algo respecto al problema y deberíamos hacer algo respecto al problema. Claramente, con la hidrofracturación hay un problema. Se trata de químicos altamente tóxicos que se utilizan para perforar y fracturar pozos para extraer gas y petróleo no convencional que no está presente normalmente. Estos químicos incluyen el metano, azufre y toxinas líquidas y gaseosas liberadas de los pozos de fracturación, y sin mencionar lo que le ponemos a esos pozos. Hay varias vías de contaminación. En su mayor parte son tres. Los contaminantes que se liberan al aire, que impregnan el equipo o que impregnan el pozo que se acaba de perforar, el agua, que se contamina bajo tierra a través de las fracturas, fisuras y conexiones naturales subterráneas que se agrandan y se hacen más extensas por terremotos y por la actividad de la fracturación, y los contaminantes que están presentes en el desecho de la hidrofracturación. Estos contaminantes exponen a las plantas, a los animales y a las personas a una potencial polución, y en varias décadas ya hemos visto las consecuencias de la hidrofracturación. Hemos visto analogías bastante preocupantes a la salud animal a la salud humana, perdón, en animales y en plantas, y aún más una característica prominente del compendio es que estudio tras estudio tras estudio muestra impactos a la salud humana bastante drásticos. Vamos a hablar de estos un poco. Resulta que algunos problemas son más difíciles de percibir que otros. A la izquierda de esta diapositiva podemos apreciar una bomba, una estación de bombeo, presumiblemente extrayendo gas y petróleo de este pozo, y parece que no hay mucho más que está surgiendo. El equipo científico, de hecho, puede probar que hay metano y muchos otros contaminantes. Incluso sin el equipamiento científico podemos ver que la foto en la parte superior derecha, el metano que está surgiendo del pozo a menudo tiene que ser quemado, o lo que se llama iluminado, para poder
impedir que se acumule demasiada presión. Esto también es visible por satélites que están en órbita alrededor de la Tierra. Y si vemos, por ejemplo, un camión que se ha volcado, podemos ver toda esta contaminación que se esparce sobre el suelo. Es decir, tiene efectos visibles e invisibles. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles algunas cosas que pueden suceder completamente desapercibidas. Aquí tenemos un pozo típico que podríamos ver en un área rural. Este está ubicado en Grecia, pero en realidad podría encontrarse en cualquier parte del mundo. A la derecha podemos ver en la parte superior lo que podría mostrar un libro de texto como roca subterránea y agua subterránea. Y ciertamente en la industria del petróleo y el gas, así es como se muestra. Se muestran muy derechas, capas muy uniformes, muy bien separadas la una de la otra. Pero lo que vemos en realidad cuando hacemos trabajo subterráneo o si llevamos a cabo pruebas sísmicas es que las superficies subterráneas se encuentran muy fracturadas, incluso antes de comenzar a hacer exploraciones de gas con perforación. Entonces, hay caminos por los que el agua y estos químicos en la solución de la hidrofracturación pueden ingresar y de esta manera la pueden contaminar de manera cruzada. ¿Cuándo comienza la actividad de la hidrofracturación? Resulta que hay evidencia que apoya los impactos adversos en el sistema orgánico humano. Escogí esta diapositiva porque fue una de las pocas que pude encontrar que incluía una foto del sistema orgánico de una mujer, además de lo que parece ser un sistema orgánico de hombre. No se puede ver en la parte de la diapositiva que está aquí. Esta diapositiva es una indicación de la complejidad del sistema humano. Y en la siguiente diapositiva he descrito algunos aspectos en los que vemos daños de la hidrofracturación. Muchos estudios nos muestran que una de estas consecuencias es la muerte prematura cerca de sitios de hidrofracturación e infraestructuras, por ejemplo, estaciones de compresión y tuberías. Las personas que mueren antes de tiempo es una manifestación de las varias maneras en las que la hidrofracturación puede lastimar a los seres humanos. Es casi una manera en la que el cuerpo humano incorpora todos los impactos al mismo tiempo y no puede superarlos, no puede confrontarlos. También hay estudios que muestran incrementos en ataques al corazón, enfermedad del corazón y enfermedad cardíaca isquémica. También hay estudios que muestran una exacerbación del asma y otras enfermedades respiratorias. Es decir, en el asma incitial y en el empeoramiento del asma, con más visitas a la sala de urgencias y a los hospitales. También hay estudios que indican que las personas que viven cerca a los sitios de pozo tienen una incidencia mayor de cáncer. Y específicamente, un muy buen estudio nos muestra que el ALL, un tipo específico de leucemia, es decir, la leucemia linfocítica que sucede en niños, también se ve exacerbada. Este es un tipo de leucemia que también se ve en adultos que trabajan en la industria del gas y del petróleo, particularmente aquellos que trabajan cerca de los pozos de hidrofracturación. Menos atención se ha prestado a las lesiones cutáneas que aparecen en muchas personas que viven cerca de sitios de hidrofracturación. Estos son importantes para mí porque parecen quemaduras químicas, no son diagnósticos cutáneos más normales que podríamos ver que en alguien que podría ingresar a un consultorio más seguido. Estos se ven casi exclusivamente con la exposición de gas y petróleo. Y también es un indicador de exposición aérea a estos contaminantes por las áreas cutáneas que se ven expuestas que muestran estas lesiones. Sí, pero eso sí, también las he visto en personas que se han visto expuestos a la contaminación en el agua, las tienen en todo el cuerpo porque se exponen en las duchas. Entonces, poner atención a dónde estos problemas aparecen nos puede ayudar a entender cómo la exposición sucede. Bueno, yo estudié pediatría, así que una de las áreas más difíciles para mí
son estas mujeres que están cerca de estos pozos de petróleo, tienen preeclampsia, presión arterial alta o algunos otros problemas relacionados con el embarazo. También los niños que nacen de forma prematura antes de las 40 semanas o que nacen con muy poco peso y algunas veces hemos visto algunas malformaciones congénitas. Esto es algo que también se ve en muchos de los estudios que han hecho con animales. Y esto es algo que vi cuando visité Argentina. Esto es en la Patagonia, donde vimos que tenían agua muy pura hasta que empezó el fracking. Y esto lo empezamos a ver en las personas y en los animales. Empezamos a ver problemas que antes no existían. También hay evidencias en múltiples estudios de lesiones psicológicas y neurológicas, incluyendo ansiedad, depresión y convulsiones. Bueno, no incluí esto, pero también hay un aumento de accidentes de coche. Y esto es por los terremotos y esto da más ansiedad y esto tiene más tendencia a tener más accidentes. Estos estudios vienen de todo el mundo. Son estudios que se ven de diferentes niveles. Bueno, hay algunos locales, algunos regionales, nacionales y muchos estudios a nivel mundial. E incluso el uso de satélites, como mencioné anteriormente. Muchos estudios vienen de Estados Unidos, pero también hay algunos de Canadá, de Argentina, de México, de Inglaterra, Irlanda, China, Australia y muchos otros países. Pero bueno, la gran mayoría de los estudios son el listado que vemos aquí. Así, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la importancia de esta medicina clínica es la prevención de enfermedades, es lo que queremos hacer. Es mucho más fácil que tratar enfermedades y para prevenir enfermedades tenemos que prevenir la exposición, pero no podemos realmente prevenir estas conexiones y estas fracturas en el subsuelo. Esto no se puede prevenir porque tienen que usar esta presión alta para fracturar, hacer en el subsuelo. Entonces tiene que haber esa fracturación en el fracking. También no podemos prevenir estas fugas de gas y estos cabezales de los pozos. Tampoco puedes prevenir este riesgo de que haya alguna exposición de líquidos o que derrames o de residuos. También han tratado de tener más separación de iglesias o casas y tener más seguridad y no estar tan cerca, pero no hay una distancia estandarizada, pero ahora hay más y más investigación que muestra que hay impactos, incluso 5 o 10 kilómetros, varias millas, y lo que yo creo es que por esta tendencia de este subsuelo y cómo se aumenta con el tiempo, este fracking, y vemos más impacto de esto conforme va pasando el tiempo. Bueno, y estas enfermedades que se relacionan con el fracking pueden ser difíciles o incluso imposibles en algunos casos. Así que nuestra mejor intervención aquí es prevenir esta exposición, minimizar o eliminar estas actividades de fracking. Y sabemos que esto es algo difícil, pero lo logramos en el estado de Nueva York antes de que empezara el fracking. Ha habido otros estados también que que han prohibido el fracking y hay muchos lugares donde no lo han podido hacer.
Así que mientras continuamos haciendo este trabajo, tenemos que encontrar a buenos colegas y compañeros que podamos hacer esto, compartir nuestras experiencias los unos y los otros para que podamos tener más éxito para ayudar a personas para ayudar a proseguir la provisión con estas actividades donde no han empezado y poder también hacer un retroceso donde ya podamos saber esos daños. Bueno, esta es una foto de este viaje unos años atrás de Argentina y me gustaría presentar a mi colega argentino Fernando Cabrera, el periodista, para que él hable un poquito acerca de algunas de las cosas que él ha visto documentado y ha sido testigo de en Argentina. Gracias, Katy. Una alegría para nosotros estar en esta jornada con dos grandes amigas, Nancy, a quien conocemos hace más de 10 años, y bueno, Katy, que pudo estar en 2016 por acá conociendo un poco lo que está sucediendo en el norte de la Patagonia, en una formación que desde los gobiernos plantean que quiere ser como Texas, que sueña que sea como Texas, como una cosa buena, y se llama Vaca Muerta. Es una formación que fue la primera que estuvo profundamente fracturada en Latinoamérica, que implica 4 provincias, en una de las cuales vivo yo, que se llama Neuquén, y que desde el 2013 está siendo fracturada. Hoy hay unos 3.000 pozos de fracking realizados a orillas de ríos muy importantes, de los más importantes de Argentina. Mi conversación hoy tenía que ver un poco con plantear algunas cosas que venimos viendo, que el compendio nos ha ayudado a ver y que, bueno, que se ven en el día a día del trabajo allí, para intentar dimensionar lo que no vemos y poder tener una idea de que hay un montón de cosas que no vemos, pero ya lo que se ve es muy grave. ¿Qué vemos entonces de qué está pasando en Vaca Muerta? Vemos grandes consumos de agua, vemos una cantidad de residuos tóxicos difícilmente manejables, vemos la aparición de sismos, que era algo que no sucedía, vemos una gran ocupación territorial por parte de la explotación y también una serie de accidentes laborales y de incidentes ambientales notables. Ahí en esa foto lo que se ve es en el fondo una planta de arenas, que también es un tema importante a tratar, pero no nos vamos a meter hoy, de arenas para fracking, y en primer plano son grandes mangueras, acueductos por los que llevan agua del río Neuquén hacia las formaciones, hacia la explotación con fracking. Entonces sí, ahora vamos a lo que es al primer tema que tiene que ver con el agua. Cada pozo de agua, pasamos a la siguiente diapositiva. Cada pozo de agua hoy consume como tendencia, como la mayoría, 60.000 metros cúbicos, que es algo así como el porcentaje lo consumen 100.000 personas que viven en Estados Unidos o 200.000 personas en un día en Noruega. Pero esos son los pozos normales. Hay pozos que duplican esa cantidad con 140.000 metros cúbicos de agua que nos vuelve al ciclo hidrológico. Muchas veces comparan lo que consume, por ejemplo, la fruticultura, que es una industria o una producción importante en la región. Y bueno, la gran diferencia es que esta es agua que se contamina y se abandona. Queda en el subsuelo, ya sea la que queda en el subsuelo por la fractura o un porcentaje importante que vuelve a la superficie de un 25 o 30%, es nuevamente reinyectada y a la espera de que no contamine el subsuelo, abandonada, y entonces estamos abandonando 100.000 metros cúbicos, para decir un promedio, de agua de agua de primera calidad por pozo que estamos haciendo, y como les decía, ya hay 3.000 pozos y se espera que esto se multiplique. La otra filmina. Ahí estamos viendo otro problema vinculado con el agua. Ese es un lago que da agua a mi ciudad, a la ciudad de Neuquén, la ciudad más importante de la Patagonia Argentina, y está fracturado por explotación no convencional, pero también tiene mucha explotación o tubo eh, convencional. Ahora vamos a ver una imagen y bueno, ahí hay también toda una serie de preocupaciones sobre qué está pasando entre la cercanía de los pozos y el agua. La siguiente.
Bueno, como les decía, otro tema tiene que ver con los movimientos sísmicos, una zona que no temblaba, una zona que no hay registro de movimientos sísmicos desde que tiene registros Argentina, y que a partir de 2018, cuando se hizo un importante yacimiento, empezó a moverse y desde entonces hubo más de 500 movimientos sísmicos. Ayer hubo uno, hoy hubo otro en mi provincia. Que no tuvieron respuesta gubernamental. Inicialmente los funcionarios plantearon que no estaba vinculado con el tema, que había que estudiar, y hoy ya no responden nada, hay un silencio frente a las denuncias, y no han dado respuesta a los vecinos, las vecinas de pequeños poblados rurales a los cuales se les rompió la casa, también comunidades indígenas mapuche, no han dado ningún tipo de respuesta, y hoy hay un silencio eh, preocupante tanto de los gobiernos como de las empresas, aunque sabemos que en silencio están pensando normativas, legislación, pero no hay ninguna respuesta pública sobre la situación, cuando hay un consenso ya importante científico de que hay una vinculación directa entre el fracking y estos movimientos, algo que los vecinos decían desde el principio. Ahí vemos un mapa de una organización amiga que se llama Observatorio de Sismicidad Inducida. En amarillo vemos los sismos, las estrellas amarillas, y ahí vemos otro lago, un lago que está vinculado con el anterior, que como les decía, es el tanque de agua de la ciudad más importante de la Patagonia Argentina. Y en verde vemos pozos convencionales y no convencionales alrededor de un río, se llega a ver el valle, que es el río Neuquén, donde sacan agua para la actividad. Y bueno, ahí un poco da cuenta de una zona que no temblaba en 6 7 años, se ha movido más de 500 veces. La otra filmina. El otro tema central es la basura. Esta técnica, por su propia dinámica, genera un montón de residuos, de barros empetrolados, de residuos semisólidos, que son acopiados en grandes plantas, en grandes espacios, lugares de 15, 20, 40 hectáreas, eh, que no tienen capacidad de tratamiento, y que se han convertido en espacios donde se acopia la basura y prácticamente se deja abandonada ahí con un tratamiento muy lento. En la imagen vemos una foto de la situación más emblemática, que es una planta ubicada a pocos metros de la ciudad de Neuquén, se está trasladando una nueva localización desde el 2018, pero todavía no terminó de procesar esos residuos. Hay una denuncia penal, un juicio que se está sucediendo, y a raíz de eso empezaron a mover los residuos hacia otra planta que tampoco cumple con una normativa que dice que tienen que estar estas plantas instaladas a más de 8 kilómetros de la urbanización. Esta planta estaba entonces, 2017, 18, a 500 metros, y hoy está barrios, están loteando barrios, están entregando casas a vecinos a menos metros. Pero bueno, la basura que están sacando de esta planta en el marco de una causa penal, como les contaba, la están llevando a otra planta que tampoco cumple con este requisito de distancia, pero está en la ciudad más alejada, menos importante para el gobierno, que no cumple con esta distancia mínima. La siguiente, por favor. Así se ve un poco estas plantas que nosotros le decimos irónicamente basureros petroleros y no plantas de tratamiento, como sería su nombre técnico, porque lo que hacen es justamente juntar basura sin tratar, abandonándola ahí o no abandonándola, pero sin tratamiento durante muchos, muchos años. La próxima. Por último, un tema del cual la visita de Katy en 2016 a Argentina nos hizo tomar conciencia, que tiene que ver con los accidentes, en aquel momento los accidentes laborales. Desde el compendio advertían que había una tasa de mortalidad muy importante en la actividad del fracking, y eso poco tiempo después se constató. Se registran, del 2017 al 2023 se registraron 15 obreros muertos en operaciones de la actividad, algo que no era habitual ni mucho menos. Posteriormente a eso hubo otros muertos. Como decía Katy, hay una serie de problemas vinculados con el traslado al trabajo también, muchos accidentes viales, algunos mortales, pero estas situaciones de muerte en el trabajo son quizás la situación más dramática, pero hay una serie de accidentes menores que pueden terminar en mutilaciones
o en grandes golpes que no se registran tan habitualmente. Por otro lado, vinculado con los accidentes o incidentes ambientales también, toda una serie de situaciones no esperadas dentro de la explotación, como podemos ver ahí, la ruptura de un gran oleoducto, el oleoducto más importante de Argentina, que bueno, está muy precariamente contenida en la imagen. Entre 2017 y 2021, la cantidad de incidentes ambientales eh, eh, registrados por el estado de Neuquén, que es la provincia más vinculada con este tipo de explotación, se duplicó. Y seguramente ese número sigue en ascenso. La siguiente, por favor. Eso empieza a pasar regularmente en las locaciones, los lugares de los pozos, empieza a ver como monolitos recordando a los obreros que murieron por accidentes. Esto es cada vez más común, eso es una pequeña refinería que se incendió y sin ningún tipo de seguridad murieron allí 3 trabajadores. La siguiente. Y bueno, hay una serie de accidentes de envergadura, incidentes de envergadura que han ocurrido en la historia de esta explotación que lleva más de 10 años y se han podido registrar, aunque bueno, como les decía, son cotidianas las afectaciones ambientales. Ya para ir cerrando la anteúltima, creo que es, Silvina. Lo que no se ve, si esto es todo lo que se ve y podemos dimensionar y es reconocible por cualquier vecino, lo que no se ve también es muy preocupante, es más preocupante. ¿Qué está pasando en el subsuelo? ¿Cuáles son los impactos y las afectaciones de esa tierra tan transformada en el subsuelo? Las emisiones, que bueno, es muy difícil de rastrear. Hay justamente una imagen de las emisiones con una cámara especial. ¿Cuáles son los efectos de salud a largo plazo, más allá de las primeras situaciones más vinculadas con la piel o la respiración? ¿Qué está pasando con las transformaciones profundas de la salud? Problemas endocrinológicos, por ejemplo. Y otro tema que nos preocupa mucho tiene que ver con la calidad del agua, que bueno, no estamos seguros de la calidad del agua que estamos tomando. Una más. Esto, si siempre fue difícil vincular un desarrollo, una producción con la salud, en este caso tiene particularidades vinculadas con la falta de voluntad política, la falta de voluntad de los políticos que están muy vinculados con la explotación y quieren que avance. Hay un consenso social en Argentina vinculado con que es la empresa nacional la primera que empezó con esto y tuvo una gran campaña gubernamental y hay una expectativa de que la crisis argentina se solucione con este tipo de explotación. Y finalmente un desinterés científico, una falta de vocación, una falta de ímpetu del sector científico académico para tomar estos temas de la salud y la explotación petrolera, que se vincula además con los 2 puntos anteriores con la articulación entre empresas petroleras y universidades o institutos académicos, y por otro lado, no menor, los costos, grandes costos de este tipo de investigaciones. Una más. Por eso, ante esta falta, ante esta incertidumbre, ante esta incapacidad de llegar a datos certeros, el compendio nos ha servido sobremanera para aprender y anticiparnos a lo que puede venir. Estados Unidos ha sido siempre un poco más adelante en los desarrollos y en los problemas. Tiene más capacidad de investigación, una historia más larga. Entonces, traducir lo que viene pasando en Estados Unidos ha servido para un poco anticiparnos y ir viendo algunas cuestiones. Y esta es la tercera traducción que se hace al castellano del compendio, que hizo Territorio de Ideas, que fue apoyada por la Fundación Bol, que fue apoyada por 20 organizaciones de toda América. Esperamos poder continuarla, es solo un capítulo, pero nos ha servido sobremanera para algunos debates que hemos tenido en el último tiempo. Ahora sí termino, disculpen la extensión. Queremos, bueno, agradecerles y decir que este es nuestro granito de arena para intentar que estas políticas que vienen como irrefrenables, poder torcerlas y hacer de esto un mundo que valga la pena ser vivido. Muchas gracias. Thanks so much, Fernanda. Thanks so much to all the speakers. We're going to turn to Q&A now, and Nancy Muchas Pinheiro gracias is a gonna todos help los with that ponentes, too, muchas as gracias will Fernando. interpreters. Vamos a darle el If espacio you para have las questions in preguntas. Spanish, please feel Si free tiene to preguntas put en them in español, por Spanish. favor, pónganlas In en the Q&A español box. We en don't la have sección de any preguntas y today, respuestas. but please
que no tenemos todavía preguntas en español, pero por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas en español. Bueno, creemos que tenemos espacio para todas las preguntas, pero si no, recolectaremos todas las preguntas, los presentadores las responderán y las traduciremos al español si están en inglés y también las pondremos en la página web del CHE junto con todos los otros recursos de este webinar. Les voy a dar un comentario antes de una pregunta y es de Craig Stevens en Pensilvania. Ellos han estado dando tours en Pensilvania, en un sitio de hidrofracturación, que es básicamente la zona cero. Todo el mundo puede ponerse en contacto con Greg Stevens acerca de ver lo que experimentaron allí de primera mano. Esto queda a algunas horas de Nueva York y de Albany. Creo que Rachel ya está poniendo la información de contacto de Greg en el chat. Entonces, si todavía no lo han hecho, pueden proporcionar su apoyo a Craig de esta manera. Discúlpame si se me pasó por alto, Fernando. ¿Cómo es que los trabajadores en la industria de la hidrofracturación en Argentina resuelven la contradicción de trabajar en una industria que les está a su vez lastimando, así como también apoyando para sus familias? ¿Cómo se traduce esto en movimiento ambientalista? Gracias, Fernando. Es un tema que todavía no ha tenido respuesta ni sindical, ni ha habido movimientos de trabajadores cuestionando esto. Ciertamente hay un beneficio económico a quienes trabajan en el petróleo en relación a otras áreas, y eso hace que sea difícil que se opongan o que tengan algún tipo de debate sobre estos temas. Y el sindicato no ha colaborado tampoco en volver esto un tema de agenda pública. Así que yo diría que no hay demasiado activismo sindical ni obrero respecto a la salud y las afectaciones laborales que genera el fracking. I would also like to say A mí that también me a lot of gustaría decir algo. yes, a lot of the information A mí that también me we gustaría have decir que mucha de la información que tenemos de los impactos a la salud negativos de la hidrofracturación ya los esperábamos, porque esos impactos de salud que se aprecian en los trabajadores pues están allí. Algunas de las personas que han sido más útiles a la hora de traer a la luz pública son las personas en la industria. Esta es una de las industrias más peligrosas en las que puede trabajar alguien. Pero pues en algunos sitios también es la industria que más paga o la industria a la que es más fácil entrar para poder encontrar un empleo. Entonces vemos personas que se dedican a esto porque pues tienen que, básicamente. Una de las razones por las cuales hay un enfoque mayor a la transición de la energía renovable o limpia es porque las energías fotovoltaicas o eólicas son alternativas preferibles, tanto como para las personas que viven en esos sitios industriales, así como también las personas que trabajan allí. Y yo animaría a las personas que tienen acceso a Pensilvania del Norte a que contacten a Craig Stevens para que puedan tomar ese tour. Es a través de la generosidad de DEMEC y otros sitios que han sufrido del fracking que yo sé la mayor parte de lo que sé. Y también con base en conversaciones con personas de allí, así como también de otras personas en Neuquén y la planicie de la Patagonia. Hay muchos investigadores, así como también pues que esperamos que también esta información llegue a los formuladores de política pública. Gracias, Fernando. Gracias, Kathy. Yo no estoy yendo en orden porque voy a cambiar a una pregunta que está en español. Nancy la va a leer. Léela, por favor, y déjanos saber quién debería tomar esa pregunta. Thank you, Carmi. So we have a question in Gracias, Carmi. Spanish. Tenemos una pregunta en español. It says, "Thank you for the Dice, information on fracking in gracias por la Argentina. información sobre el I've fracking been en Argentina. interested in studying the A mí health me ha impacts interesado on siempre workers, estudiar los also impactos en la salud de los communities within trabajadores, así the como también de fracking las sites. comunidades que viven Do cerca you de los know sitios de la if there's hidrofracturación. interest in this type of ¿Usted sabe research si hay in interés the en este area? tipo de And investigación en just el to área? clarify, I'm a
Y solo como para aclarar, soy investigador y estudio los efectos en disruptores del sistema endocrino y su impacto en los sistemas reproductivos. Y estoy en contacto con doctores que les interesaría participar en esta investigación. También, ¿podría yo contactarle por aquí? ¿Y cómo? ¿Y usted ha tenido éxito a la hora de convencer a que los doctores y los científicos contribuyan a generar más claridad en las consecuencias de esta industria? Asumo que es para Fernando esta pregunta. Gracias, Nancy. Gracias por la pregunta. Cuando en 2016 invitamos a Kat y a Sandra, unas de las promotoras del compendio, nuestra idea era promover que otros, que supieran el tema, médicos, gente de la salud, tomaran esta arista, este eje de debate vinculado con el petróleo y salud, y realmente no tuvimos éxito. No hubo, si bien fue muy interesante y la visita, estuvimos en hospitales, en universidades, en el Parlamento, no hubo sectores que asumieran este tema. Nuestra apuesta es seguir trabajando sobre el mismo, así que pongámonos en contacto, sería muy interesante poder hacer algo. Ciertamente hay una vacancia, hay una falta de investigación en el tema, así que sería muy productivo poder hacer algo al respecto. Me gustaría añadir algo. Nosotros creemos que muchos de los impactos a la salud dañinos se deben a la función de disrupción del sistema endocrino por parte de los químicos. Esta podría ser particularmente una parte interesante del estudio. Hay estudios de esa naturaleza en los Estados Unidos, pero cuando se tiene información que se deriva localmente, podría ser incluso más poderoso a veces tener esa presión política aunada a estos esfuerzos. Gracias a ambos. Yo quiero decir también que las preguntas están excelentes. Por favor, recuerden que este proyecto será nuestro proyecto responder a las preguntas después si no las logramos responder en este espacio. Creo que esta pregunta es una pregunta acerca de buscar estrategias y hallazgos acerca de la extracción de información, así como también el monitoreo de la industria de la hidrofracturación en estas áreas, sabiendo que la hidrofracturación tiene una falta de voluntad política notoria. Creo que esta pregunta se trata de cómo estamos haciendo investigación participativa a la vez que monitoreamos lo que de verdad sucede en el campo. Eso lo vemos mucho en CHPY. Nos parece a nosotros muy extraño ver la investigación producir resultados acerca de los efectos dañinos y nosotros valoramos la comunidad de investigación, a los investigadores, así como en cualquier otro momento en los que hay un pánico, ¿no? Generalizado, pero también sabemos que, bueno, tenemos información, sabemos que hay una multitud de efectos que Kathy señaló en una de sus diapositivas iniciales. Y sin embargo, la gente sigue recibiendo los impactos negativos de la hidrofracturación. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de involucrar a comunidades? ¿Cómo nos aseguramos de regar la voz? Espero haber traducido la pregunta bien. Si alguien quiere hablar respecto a las estrategias o la información de cómo hacerlo y hacerlo bien, por favor. Hay algunos grupos que trabajan con personas que les interesa hacer ese tipo de extracción de la verdad a nivel del campo. Puede llegar a ser muy útil reunir personas que podrían estar sufriendo de condiciones que normalmente no atribuirían a la exposición a las actividades de extractivistas de petróleo y de gas. Y hay personas que están saludables hasta cierto tiempo, que es cuando comienzan esas actividades y luego todos se enferman.
ahí se hace todo muy real, se hace muy evidente de que algo realmente cambió en esa comunidad. Entonces, dependiendo de cada comunidad en particular, podríamos hacer los recursos disponibles para diferentes individuos. Me gustaría mm, señalar por qué no puse demasiadas citaciones de estudios en mi presentación. Es porque el compendio está establecido de tal manera que contenga lenguaje simple, explicaciones en lenguaje directo. Y esta es información extraída de muchos artículos de investigación. Entonces, algo que podrían hacer los expertos es reunirse con la comunidad para hablar sobre una de estas publicaciones, por ejemplo, una condición cutánea, que simplemente se pueda buscar la condición cutánea en el compendio, buscar asma, buscar cáncer. De esa manera se puede generar una lista de 6 artículos de investigación y se puede remitir a esos artículos, a su lectura. El compendio es un formato de resumen simple para una acción rápida, pero si realmente se quiere profundizar respecto a un tema en particular, el compendio está hecho para que sea fácil de utilizar para ese propósito. Y ahora, tener la edición más reciente en español significa que debería haber comunidades organizadas para educar a los individuos y a sí mismos para poder acudir a sus funcionarios electos, armados de esta información y que cuenten acerca de lo que les está pasando a ellos como un pueblo y también cómo se explica esto, ya que proviene de algo que ingresó a su comunidad, que es la actividad de la hidrofracturación. Muchísimas gracias, Kathy. Y me gustaría añadir también que a veces los resúmenes de investigación son simples y también son detallados. Una de las razones por las cuales son detallados es porque los estudios tienen barreras de pago y no tienen accesibilidad tipo biblioteca. Entonces, de muchas maneras, no se puede acceder al estudio completo más allá del resumen. En muchos casos, eso simplemente no es posible, a menos que uno tenga ese acceso o esté dispuesto a pagar un cierto monto de dinero por estudio. Simplemente como que les quería decir eso. Fernando, ¿te quieres añadir algo más acerca de esa investigación al frente de las comunidades? Que es muy difícil desde las comunidades afectadas en Argentina dar el salto a poder estar discutiendo temas de salud, como que frente a los impactos no hay respuesta ni gubernamental fundamentalmente que pueda orientar o acompañar, entonces están muy en soledad y en general son comunidades muy perjudicadas, en una situación de pobreza o lejanía de la ciudad, entonces es muy difícil que se pueda sistematizar. Algo que no dije es que en general, donde está la zona de pozos, hay una densidad poblacional muy baja, que quizás es distinto a otros lugares donde hay mayor cantidad de personas y pueblos y ciudades. En general, hay comunidades alejadas, sectores campesinos, comunidades indígenas, pero eso con bastante distancia entre las pequeñas poblaciones. Muchísimas gracias, Fernando. Peggy Cabrera también nos ha recordado que, de hecho, una biblioteca local puede hacer un préstamo interbiblioteca de artículos académicos específicos. Muchas gracias, Peggy. Yo quiero decir que, ya que es una respuesta de la línea de frente, me gustaría decir que Ray Campbell de DIMIC está en esta llamada. Él nos proporcionó su número de teléfono y su información de contacto porque ha trabajado en la industria y su hogar se ha visto afectado también. Gracias, Ray. Y también mis condolencias por la situación. Voy a darle el turno ahora a Nancy para que tome otra pregunta que ha sido presentada en español. So we have Suyai Kilapan, and I'm assuming this is for all the panelists. Tenemos a Sulayi How have you Kilapan managed y ella to have creo que es scientists para or todos los researchers panelistas y ella pregunta contribute cómo han logrado que los with the científicos e research investigadores hagan sus aportes to para bring dar more claridad en clarity las to murderous consecuencias consequences of de this las industry? consecuencias asesinas de esta industria. Fernando, I think
probably have the most Fernando, important to creo say que on tú this than I tienes, say in the United tienes más States. información acerca de esto, pero voy a Recently, mencionar que en Estados um, Unidos esto no ha sido 10 or difícil. 15 years ago, there were 10 o only 15 a años handful of atrás studies. solamente So había un pequeño número de investigators may have had estudios, some así que difficulties. estos But investigadores pues sí se enfrentaron con the topic of dificultades, fracking became pero the el subject of tema de academic interest. fracking se volvió So de interés researchers across académico. the country have Entonces, been estos able to investigadores en todo el these país han impacts. podido Some estudiar have been estos funded to impactos study them, y han tenido like federal fondos funding, también, fondos some have worked privados for y a US veces government han trabajado agencies también para in the agencias past gubernamentales de los to Estados Unidos en el pasado para también estudiar. USGS, the Geological Society, has done La important work. sociedad geológica también ha hecho So academic trabajos research importantes. in Entonces, la this nature investigación in the United académica States de has esta been naturaleza difficult. I think en in Estados Canada, Unidos no ha you've sido got advanced difícil. Y researchers creo who que en similarly Canadá have también been he able to conocido this is an area investigadores of que de focus. forma similar It se han podido is enfocar en potentially esto. more difficult in Creo que other countries, potencialmente and esto es más especially complicado en otros países difficult y if the state especialmente government difícil is si el involved Estado o el in gobierno managing running está fracking activities. involucrado en este Fernando. manejo de estas actividades de fracking. Fernando. Eh, sí, nosotros lo que vemos es que en Estados Unidos hay una cantidad de publicaciones que no son comparables con con la cantidad de desarrollo científico que hay en Argentina, donde el Estado no ha hecho investigación ninguna, como puede ser la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o la Agencia Geológica. En Argentina no hay nada de eso gubernamental. Y después los esfuerzos científicos son esfuerzos muy individuales, con muy poco presupuesto, en un contexto que coincide en una universidad argentina que viene una crisis grande en los últimos 10 15 años. Entonces hay un contexto también difícil para la ciencia en el país. Así que los avances que se han logrado tienen que ver más con esfuerzos individuales o de pequeñitos grupos de investigadores con mucho esfuerzo personal. We'll probably be going the way of Bueno, Argentina on that respect. probablemente I know, pronto podamos, already a lo mejor nos that vamos a mover funding a being más parecido withdrawn a for Argentina some pronto, porque sabemos que ongoing están haciendo federally recortes funded eh, fracking related para studies. I algunos was on a estudios webinar que with se relacionan con preliminary el results fracking. Yo estuve en presented, un and they were webinar donde very se important mostraron and algunos unique, resultados preliminares, and fueron muy remains to be seen importantes whether e we will get únicos. to Y see bueno, vamos a that ver si come to vamos a fruition. poder ver este estudio So que llegue a que rinda I sus think we've had it frutos. pretty good Así with creo que lo research in hemos the tenido US, muy bien con and esta I hope that we can con reclaim that investigación en role. los Estados Unidos y espero que podamos pues So seguir we have an important así, question pero from Francis bueno, Walsh tenemos una about pregunta methane importante de leakage with regards to fracking Frances activities. Welsh, And this is a good question. This is de huge. este, Fracking del, contributes del an metano, enormous que el amount fracking to puede methane emissions contribuir a from estas several emisiones areas of de the world. metano de Kathy, do you want to say diferentes a bit more about áreas that? del mundo. Katy, ¿quieres hablar un poquito más acerca de esto? So, what is called Sí, natural bueno, lo gas que se llama in este gas English natural en is inglés predominantly es methane. Methane and predominante other short-chain metano y hydrocarbons. otra mezcla de otros So the effort hidrocarburos. is to Así take que el esfuerzo es methane, tomar the este gas, which metano, is este gas locked metano, away safe under the que ground, está de forma segura thousands bajo of meters tierra, under the ground, miles de and metros bring it bajo up la tierra, to the y surface so that we traerlo a can la capture it and superficie use it. para que de esta forma It podamos leaks pues atraparlo y from the usarlo. wellheads and from every Esto part of the transportation tiene and use. And Esto it's puede estimated that causar emisiones del 20% or cabezal so del of pozo y esto se global estima que warming el and climate change may be attributable veinte to por this ciento del cambio if climático y el leaked. calentamiento global So you have leakage at the se puede wellhead, atribuir el 20%. flaring, which Tenemos is burning of este, methane. So este some of it también, burns, but some of it también doesn't, esta and that gets quema into the y atmosphere. esta quema And when también, you try y to alguno de estos se va a la compress the atmósfera y gas, it también leaks cuando out, tratas de compressing comprimir el gas, equipment pues se leaks tiene out este of the pipelines drenaje, that de este transport it. drenaje también And de both las Bernie and I tuberías spent de la cual la sal está siendo I've been speaking transportada. more than Nos 15 years hemos about the benefit advertido a leads las to your personas home y le when hemos you dicho burn que se puede natural drenar gas a tu in casa si tú estás appliances, haciendo quema de particularly in este gas gas stoves. natural, especialmente en esas So estufas de every gas. state along Así the que way
cada paso estamos tomando esta sustancia dañina y es dañina para el planeta en general, no nada más directamente a los humanos. Pero bueno, tiene todos los contaminantes de los que mencioné anteriormente en mi presentación, así que a nivel global y para de forma regional sí, esto es muy dañino y se han hecho esfuerzos para reducir esto, pero es difícil por las cantidades tan altas de metano. Estas fugas han sido difíciles. Es más, este metano crea más efecto invernadero y calienta más. Entonces, si quitamos este metano de la ecuación, vamos a mejorar mucho con este calentamiento global. Y si no, pues caemos mucho en esta situación de que se están derritiendo los glaciares y todo este problema que tenemos. Bueno, hablando de estos electrodomésticos en las casas, también los edificios también son una gran fuente de este efecto verdadero y es problemático porque como Katy dijo, todo lo que tiene metano y estas estufas de gas tienen estas fugas de metano y estén encendidas o no. Y esto es algo que nuestros colegas de PC Energy encontraron y esto es algo que tenemos que hablar de eso muy agresivamente para que las personas estén conscientes de esta información. Esa es una gran pregunta acerca del fracking. Estos trabajadores de fracking tienen más enfermedades que trabajadores que trabajan con otras formas de petróleo. No sé si tenemos mucha investigación acerca de esto, pero sí, definitivamente necesitamos decir que estos trabajadores de petróleo y de gas pues enfrentan muchos daños y muchos peligros, lesiones y problemas de seguridad en su trabajo. No estoy segura acerca de estos estudios comparativos, Katy. Podemos también ver sí, yo no estoy consciente de estas comparaciones de forma directa, pero sería una muy buena pregunta y a lo mejor podemos responderla con alguna de las investigaciones que se han hecho en ambos campos. Si hay una pregunta que quiero contestar que habla de los comparativos, ¿puedo contestarla? Bueno, hay una pregunta acerca si hay alguna comparación directa de áreas que han tenido fracking y otras áreas que no han tenido fracking. Bueno, es la investigación, ver áreas donde el sudeste de Nueva York, en esta frontera donde había varios condados que no hubo este fracking y después hubo condados en el norte de Pensilvania porque sí tenían este fracking, porque no tenían esta prohibición de fracking. Y en los 6 o 8 años de este estudio compararon las personas de la parte de Nueva York donde se había prohibido el fracking estaban bien o habían mejorado y la salud de las personas de Pensilvania deterioraron y también tuvieron problemas cardíacos. Hay una referencia de esto también en el chat que habla de esto y también está un resumen de este estudio en el compendio también si solamente buscas Pensilvania y ataques cardíacos. A lo mejor es la forma más fácil para que este estudio, la cita de este estudio, lo puedan ver. Pero sabíamos que estábamos haciendo algo importante en Nueva York y hay mucha investigación para mostrar que estamos haciendo un buen trabajo. Gracias, Katy. Puse el link también de este estudio en el chat. Bueno, me voy a saltar a una pregunta acerca de la traducción y qué hacemos de ahora en adelante. Debemos aclarar que la traducción más actualizada hecha por Azure es una porción significativa del compendio, es la sección de infraestructura y esto cubre estas estaciones de compresoras, también tuberías y esto es lo que tenemos disponible de la 9ª edición. También tenemos traducciones más temprana, que es una combinación de la edición número 3 y las 6. Voy a poner el link en el chat. Si combinan estas dos traducciones, se tienen el compendio completo, pero la pregunta aquí es,
Bueno, y también there are plans sí, for sí more of hay the ninth planes edition para to be más translated. información, So, para que se traduzca lo demás de la novena the edición. question Los is, vamos a mantener what's al the tanto next de esto, steps pero la to pregunta get es, the word out? Is there ¿qué es lo que debemos de hacer getting it in front of para hablar más de eso, CEOs in the US, for para que instance, se hable regarding más de near esto? fracking? Podemos, I'll just say, I cómo think podemos esparcir la the person palabra. asking this Creo is que asking for la everywhere persona que because you guys pregunta wrote the es, translation. But here in the US, aquí en los Estados we do kind Unidos, of rely on frontline sí communities coming from dependemos us de at que estas comunidades de CHY, primera línea and vengan we really try to vengan a do nosotros, what they need to CHY, y support their también campaigns on the que ground. nosotros tratamos de We also apoyarlos do como look podamos at con sus social compañeros. También media. We hacemos, do bueno, all lo kinds of publicamos en webinars, redes sociales, presentations, hacemos webinars, but presentaciones. frontline Pero communities bueno, estas specifically come to comunidades us deberían de venir a if there's nosotros something si we hay can algo do que to nosotros inform podamos the hacer campaign para further or support it informarles somehow y o ayudar with su the kind of campaña de alguna information that we forma collect. con la But I think información this que is a nosotros great recolectamos. question. Pero creo que esto es una gran Maybe pregunta. Nancy has something A to lo mejor say Nancy tiene about algo que agregar what they've done with acerca translated de science. esto, Maybe Fernando has cómo something to say utilizan about esta ciencia near ya steps in traducida también. Argentina. Y también Fernando puede hablar de los siguientes pasos de Argentina. Thank you, Carmi. Sí, gracias, Carmi. With regards to Bueno, con translation in a respecto a broad la sense, as traducción I said at de the una beginning, forma más general, como mencioné al not only translating principio, no resources, but nada más also traducir esos recursos, generating pero también popular generando knowledge with y people on generando the ground. I think este Upsul and conocimiento other popular con las local personas y también organizations con have organizaciones locales. been doing a great Han estado work, haciendo un and trabajo despite the lack of grandioso resources and a despite the lack pesar of de esta political falta de will, recursos y and a even the lack pesar de of esta falta de apoyo scientific político, research, incluso con esa falta there de is a very strong investigación científica, educational, I think, element hay un in the elemento work muy that they do and fuerte, that is being done in Argentina and other hay un Latin American elemento muy countries fuerte that aquí del I gran have trabajo que se seen está haciendo también en bring these otros trabajos materials to latinoamericanos que toman local este public material y lo libraries llevan in very a small bibliotecas públicas rural towns, en work pueblos with rurales teachers o en ciudades unions. muy pequeñas, So trabajan con, I think the con construction of uniones this de and the trabajadores o con dissemination of this profesores knowledge y diseminar is este very conocimiento. powerful. Creo que es algo muy And I poderoso. think perhaps Fernando Y can creo que a lo also mejor mention Fernando some specialties in Colombia puede with some Colombian mencionar person también that el has caso de opposed Colombia, que fracking. hay So también perhaps una that's unión de also trabajadores bueno, en an Colombia interesting que se case han to opuesto al learn fracking. from. Y esto es un caso interesante del que podemos también aprender. Desde el OBSUR, el Observatorio Petrolero Sur, nosotros pensamos la traducción como una herramienta no argentina, sino para quienes hablamos el español. Entonces, Latinoamérica siempre lo pensamos como por lo menos latinoamericano. Hoy Nancy decía, bueno, hay mucho hispanohablante en Estados Unidos. Y al respecto ya se presentó con algunos grupos, con la Alianza Mexicana, Latinoamericana frente al fracking en México. Se presentó con una alianza colombiana frente al fracking en Colombia. Entonces estamos con esas redes trabajando. En Colombia hay un gobierno que ha permitido algunos debates al respecto. No está avanzando, si bien no ha podido instalar una ley, no está avanzando en proyectos de fracking. Y hay un debate si el gobierno cambia, qué va a pasar. Y hay algo de la fuerza de los movimientos sociales que han logrado que esto sea así. Como decía Nancy, un paso muy importante fue en 2019, cuando la Unión Obrera Sindical Colombiana, en un congreso, definió que ellos iban a estar en contra del fracking, es decir, los propios obreros petroleros no iban a estar por todos estos argumentos favoreciendo que entrara esta técnica que todavía no ingresó al país, por todo, entre otras cosas por la cuestión sanitaria y porque ellos decían en ese momento nosotros somos parte del territorio, no estamos ajenos a lo que pasa en nuestras comunidades y por eso mismo lograron, entonces son una fuerza importante o que tuvo mucha importancia en el debate, que hoy está más flaqueando, no tiene tanto ímpetu como en 2019, pero que sigue siendo la posición oficial del sindicato petrolero colombiano, insisto, un país que tiene mucho de petróleo en su economía, sigue estando opuesta a la instalación de esta técnica. Thanks to both.
Gracias a ambos. Creo que probablemente podemos responder una pregunta más, pero bueno, quiero reconocer que todas las preguntas son grandiosas, así que las vamos a responder después. También quiero reconocer a Marsha Richmond, que menciona al doctor Theo Colbert, que ella es legendaria y sus historias también son muy importantes de cuando empezó el fracking en Colorado. Ella también siguió estos camiones de fracking y les pidió ver su sus ojos de seguridad y pidió ver qué químicos estaban usando. Ella, bueno, empezó con alguna investigación de fracking y con algunos peligros de salud. Y esto se relaciona con la pregunta de Sky Wheeler con estos disruptores endocrinos también. Esto lo vamos a responder fuera de línea. Y después también tenemos otra pregunta, y lo mismo va con el impacto de salud mental, que también es una muy buena pregunta. Y esta también se puede responder de forma muy fácil cuando leemos este compendio cuando leemos esta novena edición del compendio. También estos problemas de salud mental lo incluimos en esta sección de introducción donde resaltamos estas nuevas tendencias en la investigación, donde hemos visto algunos datos y donde no lo habíamos tenido antes. Y estos impactos de la salud mental están aquí en la página 61 del compendio de la novena edición. Y si hay algunos estudios acerca del estrés y el impacto en la salud mental, incluyendo un estudio, no sé si salió después de la última edición, pero también el impacto de salud mental en personas embarazadas también lo podemos responder. Bueno, con esto voy a ver si hay alguien de los ponentes les gustaría decir algún comentario final, algo como continuar una respuesta a una pregunta o algo que no hayan podido decir que les gustaría comentar. Nancy, ¿quieres comentar algo? No, nothing to add, just No, nada thank que you, agregar, solamente all of you, decir for your gracias a participation, and I todos hope por that this su type of invitación y exchanges espero can que este continue tipo de moving forward. I intercambios know puedan that the continuar de ahora en technology and the adelante. wonderful Ahora interpreters que allow us to tecnología y los communicate intérpretes también nos permiten esta long comunicación distance. So a larga let's hope we distancia, keep así doing que it. Thank you esperemos que again. esto pueda continuar. Muchas gracias de nuevo. Kathy. Sí, muchas gracias. Creo que hay tanto aquí que es preocupante y a veces es duro de recibir, pero me ayuda a saber que hay muy buenas personas trabajando en esto. Si no tienes fracking en tu área, pues mantenerla fuera. Es mejor y es más fácil ya lidiar con esto cuando llegue, pero también no se den por vencidas o vencidos porque hay muchas victorias donde las personas se han luchado contra su gobierno local y contra el fracking. Entre más se acumule y más divaguemos esta información, pues va a estar en las manos correctas para que las personas digan, no, esto no tiene sentido, nos estamos envenenando, tenemos que detenernos. Así que por favor quédense con esta información y aprecio mucho el día de hoy que podamos compartir esto. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la iniciativa, por poder tener este encuentro. Para nosotros el lenguaje ha sido una limitante, como decía Nancy, muy fuerte sobre acceder a lo último que se sabe, a lo que está pasando en otros lugares, y la apuesta compleja, difícil, cara, que lleva mucho tiempo de poder traducir, ha sido una de las cosas que más satisfacciones o logros nos ha dado en este tiempo, poder tanto recuperar lo que pasa en otros territorios como poder contar en otros idiomas lo que pasa en el nuestro. Ha sido una tarea de primer orden de mi organización y bueno, agradecemos la posibilidad de comentarlo en este auditorio tan ajeno para nosotros porque veíamos las invitaciones y había mucha gente de Estados Unidos con quienes no solemos tener en el auditorio, así que muy contentos, agradecidos y bueno, reconocer todo el trabajo que implicó el compendio, tanto en inglés como su traducción al castellano. Muchas gracias.
Thanks to everyone across the Americas. Gracias a for, todos en todos los participating Estados today. It Unidos really por meant a lot to participar us el día de hoy. to our Realmente cities, significó mucho para from nosotros Texas, ver a South todos America, British Columbia, desde and Nova Sudamérica Scotia. hasta We Nueva really, really Escocia, appreciate it, y and realmente los Che valoramos for mucho. putting on Gracias a Che amazing webinars, por hacer este every webinar one- tan every genial webinar y they do todos, is todos y todos really todos los fantastic. So webinars que watch their hacen son website, fantásticos. and Así we que por will favor let estén you al know pendiente de su página during web the y les vamos a Q&A les vamos a responses. dejar Thank you, saber everyone. cuando estén sus respuestas de la sección de preguntas y respuestas o Thank you Q&A. so much to Fernando, Muchas gracias a Kathleen, and Nancy for Fernando, sharing this Kathleen important y work. Nancy Thanks also por to our compartir wonderful este interpreters, and trabajo. thanks to our Gracias a los participants for your helpful intérpretes comments and y questions. gracias a los Again, this webinar has participantes. been co-hosted De with nuevo, Concerned este Health Professionals webinar of New York. ha I'm estado so glad to con have you Health check out. Professionals from New York I'll y wrap up estamos now with muy some quick felices de announcements. estar The con video ustedes recording y de will be compartir esto. available on Che's website Esta soon, and grabación you'll va a also estar receive the disponible en la link página after web de the Che video. y van a recibir también un Please also join enlace us on por correo Facebook para for este the next video EDC también. Strategies Partnership webinar. El We'll be webinar focusing siguiente on va a ser children's de health and EDC, que se assessing va a the enfocar impacts en of la mental salud health. We'll mental share de that los link in our niños y la chat. salud de los niños y vamos a We compartir also también el invite enlace you en to el chat. follow us on social También los media invitamos and que our nos sigan organizations en that las we redes partner with. sociales We'll y put those links in the sigan chat. las organizaciones de las cuales With los that, ponentes we'd son like to parte. thank you También again van a for estar los joining enlaces us. en el chat. Thanks De again nuevo, for gracias por Carmen, estar aquí. Fernando, De nuevo, Kathleen, gracias a and Nancy Carmen, for taking Fernando, the time to talk Kathleen, with us Nancy, today. por And tomarse el thanks to tiempo de hablar con Chrissy nosotros Schaefer, el día de Rachel hoy. Massey, Chrissy and Sarah Schaefer, Howard for Rachel their help Massey y behind the Sarah scenes. Howard por We hope to toda see la you ayuda all tras again in bambalinas. future webinars. Esperemos verlos pronto en nuestros webinars futuros.